cosas más difíciles que hay en esta vida es presentar a un invitado al que se le aprecia, se le quiere, se le admira, se le conoce. Es dificilísimo. Obviamente que cuando empecé con este podcast en el que deseaba que estuvieran presentes personalidades que han destacado en su vida laboral y que han contribuido desde sus distintas áreas a la mejora y también a la evolución de la vida social, económica y política de España, obviamente me saltó rápidamente a la mente Natibel Preciado. Este nombre era inevitable no traerlo a la mente y esto es causado por varios motivos, lógicamente. En el año 1984 yo estaba al frente del gabinete de prensa del Colegio de Abogados de Madrid y trabajaba en el despacho de Antonio Pedrol Ríos, que muchos recordaréis o muchos vais a saber que era el decano de la abogacía, ha sido el decano de la abogacía, ha sido senador por decreto real, ha sido una persona importantísima en aquellos años nada fáciles para España. Natibel, para esa época ya, estamos hablando del año 84, ya era un gran referente a lo que se refiere al periodismo político. Fue una de las fundadoras de la revista Tiempo, me viene también a la mente, donde yo también estuve en Grupo Z unos años. Pero de Natibel al final siempre sale a la mente. Es el gran referente cuando se quiere conocer lo que se vivió en aquel momento de la vida política y social española, y no solamente en aquel momento, sino también lo que se vive actualmente, y esto está clarísimo. Natibel, no sé cómo lo hace, pero siempre está al día. Para mí el conocerla es, emocionante, ha sido un privilegio desde que empecé a trabajar en este ámbito, y hoy estoy emocionada de que acepte esta entrevista. Es recordar aquellos años en el Palacio de Justicia, donde estaba el decanato del Colegio de Abogados y donde se cocían tantas cosas. Ahora, con este último acuerdo y renovación que estamos todavía por terminar del Consejo General del Poder Judicial, viene a cuento hablar con una persona como ella porque nos recuerda situaciones que seguramente muchos no conocíais. Yo recuerdo que el decano, que Antonio Pedrol Ríos, me decía, por favor, Alicia, atienda muy bien a la señora Preciado cuando pregunte por mí y venga y me localiza y me lo comunica inmediatamente. Obviamente por algo sería. Hoy Natibel y yo vamos a recordar a varios de aquellos momentos y algunas situaciones que seguramente nos ayudarán a abrir un poco más los ojos y analizar lo que actualmente estamos viviendo en lo que se refiere a la actualidad política y social de España. Pero Natibel no solamente se pone en plan solamente me dedico a esto, sino que de repente desaparece. Desaparece porque, como ella lo cuenta en este podcast, necesita sus momentos, salirse y desconectarse y salirse del ruido del día a día, salirse de la lluvia de esta información que se ha convertido desde la llegada de Internet en una locura. Bueno, esta vez lo ha vuelto a hacer y el resultado ha sido genial. Ha escrito un libro que es el que no lo lea se va a perder de unos momentos apasionantes, porque sobre todo ella, cuando escribe, se deja el corazón, se deja la piel, tiene una manera de llegar al límite de la pasión, pero guardando siempre el equilibrio, y hay que leer su libro Palabras para Olivia. Bueno, estoy con Natibel, estoy emocionada y nada, arrancamos con este podcast que será histórico. Hola Alicia, pues encantada de estar contigo
Sabes que desde aquellos años 80, en los que compartimos algunos momentos muy importantes desde la fila cero de la historia de España, eso que nos dedicamos todos los periodistas a contemplar, pues hemos tenido contactos esporádicos y hemos tenido sobre todo buen entendimiento, que eso es, en estos tiempos es algo muy valioso. Sí, buen entendimiento en esos tiempos y en aquellos tiempos también, porque la cosa no era tan fácil, porque seguro que recordarás algunos pasajes. Yo recuerdo, ¿no? Aquel momento en el que Ruiz Mateos tenía que volver y don Antonio me decía, pero llame usted a la prensa, tenemos que hacer algo con esa historia. Recuerda un poco aquella época. Pues aquella época recuerdo muy bien a Antonio Pedrol, era un personaje importantísimo del que los jóvenes quizá no sepan nada, pero fue muy importantísimo en la transición, en la elaboración de muchas leyes, fue senador real, estaba en contacto con todo el mundo y era un mediador en muchísimas cosas, porque tenía mucho predicamento. Yo me acuerdo que le entrevisté muchas veces, gracias a ti, entre otras cosas, y que en muchas ocasiones hacía experimentos, me decía, mira, voy a llamar, por ejemplo, a Miquel Roca y le voy a decir que se ponga en contacto con el ministro de Justicia para ver si llegamos a elaborar tal proyecto de ley y lo conseguía. Entonces, bueno, es un personaje fundamental de la época, es un personaje que necesitaría que se contase más su historia porque fue muy importante. Pero en aquella época, ¿sabes lo que nos diferenciaba fundamentalmente de esta? La esperanza. En aquella época salíamos de una situación muy difícil, se estaba elaborando, se estaba asentando una democracia que había empezado con el cambio de régimen de una dictadura a una democracia, con esa transición tan complicada que tuvimos que hacer, llena de incidentes, de violencia, de sustos, de interrupciones, como que siempre estábamos al borde de volver al pasado y de repente en esos años 80, cuando ya estaba asentada la democracia, teníamos la esperanza de que íbamos a ser un país como el resto de los países europeos, que era el sueño de la mayoría de los españoles. Y lo conseguimos con creces. Claro, estás hablando de un momento en donde se tomaban decisiones importantísimas y en donde se estaban realmente creando las bases de lo que ahora estamos viviendo. Porque si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la situación actual del Consejo General del Poder Judicial, que vamos a ver cuando vemos la luz o ven la luz, dime algunos pasajes de aquellos momentos en ese ámbito. Pues en ese momento lo que había era personas capaces de mediar, de llegar a acuerdos, de poner sus intereses muy por debajo de lo que se quería alcanzar, que era un objetivo prioritario, era un objetivo muy importante. Estábamos haciendo un país nuevo, se estaban sentando las bases de muchas cosas y ahora parece que, bueno, los propios políticos lo han dicho, el propio el propio Feijóo dijo el otro día que esta es la peor clase política que ha habido a lo largo de la democracia. No sé si es la peor, lo que sí es cierto es que aquella estuvo a la altura de las circunstancias históricas que le tocó vivir. Y desde luego renunciaron a sus intereses personales, a sus intereses políticos, dieron prioridad a ese horizonte que teníamos, que estaba lleno de esperanza y lleno de momentos en los que había que construir cosas muy importantes. Había eh, que regenerar muchos sectores de la vida política, de la vida ciudadana. Había que asentar la judicatura, las Fuerzas Armadas, eso que llamaban todos los poderes fácticos, que no se pudo renovar durante el periodo de la transición. En esos años 80 hubo que hacerlo. Y fue muy difícil y muy silencioso, sin grandes alaracas, sin grandes, sin grandes momentos, sin grandes anuncios, pero se iba consiguiendo todo. Como se negoció la Constitución, se negociaron muchas otras cosas en esos momentos. Pero como lo bien dices tú, ¿no? Que esos no tenían el afán de protagonismo tan tremendo que tienen ahora, al menos los que están en el poder, porque las
cosas las cambiaban y había personajes claves, como lo has dicho, como lo hemos vivido tú y yo juntas, como Antonio Pedrol, pero en el momento en que Felipe González y Alfonso Guerra hacían sus cosas, tampoco es que lo hacían de la manera en que lo están haciendo ahora. Sin ninguna duda. O sea, Alfonso Guerra tenía a, pues, Abril Martorell, que negociaban y en silencio y clandestinamente, pues muchos acuerdos a los que se llegó entre el Partido Socialista y UCD para elaborar leyes. Entonces, eso era fundamental. Más allá del afán de protagonismo, lo que había era pues momentos de discreción absoluta, que por supuesto los periodistas sacábamos adelante y lo contábamos, pero lo contábamos sin el protagonismo que existe ahora. Es decir, en ese momento los medios de comunicación, la prensa, teníamos un papel muy importante, porque tan importante como el resto de los ciudadanos, no quiero quitar importancia a otros sectores de la población, a la abogacía, a los movimientos ciudadanos, a tantos y tantos que contribuyeron en construir este país. Pero no había vamos a ver, yo lo peor que veo en este momento es que se han perdido una serie de valores que son fundamentales. Por ejemplo, en este momento, si triunfas, si llegas a un acuerdo, si ganas unas elecciones, lo demás no importa. Es decir, el camino por el que has llegado a conseguir ese objetivo no importa absolutamente nada. No importa que sea legal o ilegal, directo o indirecto, que se haga con trampas o sin trampas. Lo que todo el mundo persigue es el éxito por encima de todo. Y eso es lo que el fin justifica los medios. En ese momento no sucedía. ¿Recuerda algún momento emocionante de aquella época, de la transición o un poquito más adelante? Algo que te haya verdaderamente emocionado. Bueno, recuerdo muchas manifestaciones emocionantes que cambiaron la situación del país, porque participaba toda la población y todas las fuerzas políticas, todos los partidos. Recuerdo, por supuesto, aquella manifestación impresionante después de la matanza de los abogados de laboralistas de Atocha. El país se movilizó, hubo una manifestación multitudinaria. Mira, ahí también Pedrol tuvo mucho que ver, donde se pactó con Santiago Carrillo, que el Partido Comunista no estaba todavía legalizado, se pactó que fuera una manifestación absolutamente pacífica. Se consiguió, lo cual fue asombroso. Se consiguió gracias a que los militantes comunistas clandestinos eran el servicio de orden de aquella manifestación y estaban con la UCD, con la derecha, con la izquierda, con el Partido Socialista. Todo el mundo participó en denunciar una situación que podía haber puesto en peligro la democracia y se consiguió algo importantísimo. Pues lo que se consiguió a raíz de aquella manifestación en la que yo estuve es que poco después se legalizase el Partido Comunista. Por ejemplo, recuerdo la manifestación de Miguel Ángel Blanco contra los crímenes de ETA. Eso se movilizó también todo el país. Es decir, había momentos en los que el sectarismo, el partido político, el interés partidista, no existía, o sea, no existía para alcanzar determinadas metas que fueron muy importantes y que se consiguieron gracias a no tanto a la generosidad, no es que fuéramos mejores entonces, es que había valores que imperaban todavía en la sociedad y quien se los saltaba se miraba con malos ojos. ¿Tú crees que hay alguna, no sé si llamarla esperanza, alguna ilusión, algún cambio? ¿Qué piensas que puede pasar, o que va a pasar, o que debería de pasar? Hombre, yo en esta larga experiencia que tengo, porque tengo una larga vida y una larga vida profesional, veo que hay baches históricos, que el progreso no siempre avanza en línea recta y hay momentos en los que todo parece decaer porque nos desanimamos. En este momento estamos en una situación muy difícil, no solamente en España, sino a nivel global. Y eso nos hace estar desesperanzados, que es lo peor que puede pasar, que le puede pasar a un país, ¿no? No tener confianza en el futuro. Yo sueño con que esta situación salga de alguna manera que yo en este momento no soy capaz de imaginar. Sueño con que yo siempre digo una cosa que he comprobado a lo largo de muchas situaciones históricas o de muchas situaciones incluso personales, y es que de los laberintos, cuando no sabes salir de un laberinto, siempre hay algo que te saca por arriba.
siempre hay alguien que te saca por arriba. Hay quien lo llama cisne negro, hay quien lo llama cordura, hay quien lo llama un incidente de repente que nos una frente a la confusión, a la falta de objetivos, al personalismo, a este disparate que está ocurriendo en este momento en España y en muchos otros lugares. Bueno, sé que has tenido una visita así, la musa que ha llegado a ti y de repente te has puesto a escribir un pedazo de libro que yo a todo el mundo oigo que barbaridad con la Olivia. Has puesto a Olivia otra vez al día, no sé si sea la de Popeye, me parece que no, pero, a ver, una vida como la tuya, tan llena de tantas cosas, y de repente, ¿qué haces? Dices, voy a parar porque, bueno, te llegó la musa y nos dejaste a todos ahí sorprendidos. ¿Cómo fue eso, Natibel? Bueno, pues mira, Alicia, yo he hecho doble jornada siempre, he hecho compatible el periodismo, que es lo que me ha dado las mayores satisfacciones de mi vida, que lo he ejercido en un momento histórico inigualable, que me ha hecho feliz, que me ha hecho cumplir todos mis sueños, pero necesitaba, siempre he necesitado pararme un poquito, compensar esa actividad periodística en la que siempre estás tan activa, tan en contacto con la realidad, a veces con acontecimientos que te superan. Me he parado siempre a escribir ficción. Es decir, lo único que he hecho toda la vida es contar historias reales en los medios de comunicación o ficticias en los libros, ¿no? En las novelas. Y esta ha sido una novela muy especial para mí. Primero porque me ha permitido aislarme un poquito del ruido ambiente, ¿no? De esta situación tan tóxica que estamos viviendo, a mi modo de ver. Y segundo, porque he conseguido plasmar una serie de emociones y una serie de sensaciones, de recuerdos, de un poco todo mi capital emocional está volcado en esta novela a través del personaje que es Olivia y que por eso se llama Palabras para Olivia, porque en Olivia he puesto lo que yo sueño, mis ideas sobre la literatura, mis ideas sobre la vida, sobre la edad, sobre la vejez, sobre el éxito, sobre el fracaso. Y ella es el personaje fundamental de la novela, que está rodeada de una serie de personajes que la verdad es me han tenido entretenida, fascinada y durante mucho tiempo he soñado con esta historia que cuando puse la palabra fin me sentí tan satisfecha de haber cumplido un proyecto más, que estoy verdaderamente encantada con esta novela. Seguramente que mientras te escuchaba, yo también soñaba en algo. Me encantaría volvernos a encontrar en un lugar tan particular como en el que estamos, para que me cuentes en no dentro de mucho tiempo, en qué momento estás, porque es sorprendente que cada vez que nos volvemos a encontrar, en la radio, en la tele, en un bar, en donde sea, siempre tienes algo que contar y además de algo que has hecho que tienes alegría y satisfacción. Natibel, yo es así, no, cuando se admira a alguien hay que decirlo. O sea, esto es así. Mira, Alicia, la admiración es generalmente correspondida y te voy a decir una cosa. Soy una persona muy afortunada, he tenido mucha suerte en la vida. Primero porque se me olvidan las desdichas, entonces eso es una suerte, ¿no? Que te queden solo los buenos recuerdos, que es mi capital. O sea, mi capital, lo más valioso que tengo en mi vida es mi experiencia, todo lo que he vivido, todos los personajes que he conocido, los países que he podido conocer, todo a través de esta profesión, ¿no? Entonces, en este momento vital, que soy mayor ya, soy una persona muy mayor, que tengo mucha trayectoria detrás y lamentablemente poca por delante, me ha entrado como una especie de no sé cómo explicarte, de voracidad por estar activa, por contar todo lo que tengo que contar. Estoy sana y entonces estoy agradecida a la vida, ¿no? Estoy haciendo como un balance de mi vida. Digo, no he podido ser más afortunada. Vuelvo a decir que mi capital es ese, el recuerdo, la profesión que he tenido, todo lo que me ha permitido, la gente que he conocido, lo que me rodea y todo eso necesito expresarlo a través de la literatura o a través de lo que sea, pero yo creo que este es el momento más en el que tengo que estar más volcada en los libros porque es lo que permite expresar esas emociones
con más profundidad. Así es. Natibel, te abrazo, te quiero y nada, y te emplazo a la próximo encuentro con las novedades que seguramente yo sentiré mucha felicidad de verte tan bien y tan ilusionada como siempre. Alicia, sabes que siempre, siempre me traes una cosa, buenos recuerdos, es decir, formas parte de mi capital emocional. Gracias, Natibel. Muchas gracias.